buenas tardes a todos ustedes. Hoy damos inicio a Selva Oscura, un programa que aspira a mejorar la televisión peruana junto a un público con sed de contenidos formativos. Semejante desafío nace después de haber contemplado con impotencia cómo la televisión se ha convertido poco a poco en el cementerio de la verdad y la vitrina del relativismo, o para decirlo también de un modo más depradesco, en un desierto de la inteligencia y del buen gusto. Pero no todo ha sido tinieblas. Algunos productores se han propuesto como tarea mejorar la calidad de los programas de televisión, buscando aquello que podríamos bautizar con el nombre de antropología televisiva, es decir, una propuesta de programas centrados en la persona misma y sus grandes aportes al desarrollo de lo humano. Motivados por esta idea, hemos decidido llevar a cabo la realización de un programa televisivo de diálogo cultural que emprenda la búsqueda de la verdad desde las diversas áreas del conocimiento. Sin duda, es un desafío aventurado, pero ya decía Chesterton que la aventura podrá ser loca, pero el aventurero ha de ser cuerdo. Y tan cuerdos somos que nos preciamos de presentar hoy una propuesta diferente a lo que podemos encontrar en las pantallas de la posmodernidad. Selva Oscura será un espacio de diálogo, de una apertura de la razón humana que valora todo lo que de bueno y verdadero tiene el hombre. Un programa que propone un diálogo que ayuda a superar aquello que Benedicto XVI llamaría patologías de la razón. Patologías que han impuesto a las mentes más sencillas las ideologías más inhumanas. A estas alturas, seguro se preguntarán por qué el nombre de Selva Oscura. Para aquellos que todavía no lo han descifrado, nuestro programa toma su nombre de aquellos versos de Dante que en su Divina Comedia recitaba al inicio del canto primero. En medio del camino de nuestra vida me encontré, por una selva oscura, porque la recta vía había perdido. En efecto, somos conscientes que de algún modo el hombre contemporáneo vive el mismo dramatismo que vivió Dante en el humanismo, es decir, aquella experiencia de sentirse como extraviado en una cultura que paradójicamente exaltaba al hombre, que ponía al centro al hombre, pese a que él mismo se hallaba descentrado. Ante esta situación, Dante supo poner en movimiento su deseo de verdad y de infinito. Y del mismo modo, nosotros también tenemos el poder para ponernos en movimiento, el poder para comprometernos con la realidad e incluso, si fuera necesario, el poder para cambiarla. Pero el efecto del poder, como diría Romano Guardini, es siempre una acción. Y esta acción ha tomado para nosotros el nombre de Selva Oscura. Y con este queremos, por decirlo de algún modo, sacar al hombre de aquella situación de oscuridad y ponerlo nuevamente de camino hacia la verdad. Camino que solo es posible si el diálogo, parafraseando a Ratzinger, no solo es palabra, sino también escucha, encuentro y una relación que nos lleva a la transformación del ser. En efecto, Selva Oscura pretende ser un programa que promueva un diálogo performativo, es decir, un diálogo que sea capaz de ensanchar la razón y provocar un cambio positivo en la vida de nuestros espectadores. Así, damos inicio a Selva Oscura, que hoy estrena su primer programa titulado El sentido de la vida. Pero antes, Ingrid, quien será nuestra compañera de aventura y conductora también de este programa, nos anticipa el video que nos introduce en el tema. Muy buenas tardes, Giancarlo, y muy buenas tardes a todos nuestros espectadores. Hoy tenemos un videoclip que grafica muy bien la situación actual de la sociedad moderna en mano de dos grandes artistas como son Moby y Steve Katz. El primero, un músico norteamericano ecléctico, venido de la electrónica con más de 20 millones de discos vendidos. Y el otro, un ilustrador y animador gráfico británico de crítica sarcástica social. Ambos han unido sus artes para elaborar una visión del hombre de hoy, que vive prisionero de la tecnología y del sinsentido, y que es en esencia el manifiesto del disco. Estos sistemas nos están matando. Estos sistemas están matando todo. Estos sistemas están fallando. Con una estética vintage Disney, la canción nos transporta a una atmósfera que nos hace evocar por momentos a Orwell con 1984 o Huxley con Un Mundo Feliz. Ambas novelas que hablan del totalitarismo, pero que en la mirada de Moby y Katz se transfiere hacia las tecnologías, que de algún modo han eclipsado el sentido de la vida. El título de la canción es Are You Lost in the World Like Me?, que es la pregunta en la cual gira todo el video. ¿Estás perdido en el mundo como yo? Con ustedes los dejamos en compañía de este polémico videoclip. Are you lost in the world
Muy buenas tardes otra vez. Continuamos con nuestro primer programa de Selva Oscura, que está dedicado en esta tarde a hablar sobre el sentido de la vida. Pero a continuación voy a pasar a presentar a 4 invitados de lujo que hoy nos acompañan. En primer lugar, quisiera presentar a Giuliana Contini, titulada en Letras Modernas por la Universidad Católica del Sacro Cuore de Milán. Ha impartido cátedras sobre literatura italiana e historia, hitos del arte, seminario de literatura, antropología religiosa, entre otros. Ha realizado múltiples ponencias y escrito decenas de artículos sobre el pensamiento y obra de Dante Alighieri, Dostoyevsky, Leopardi y Miguel Ángel. Finalmente, cabe resaltar que se desempeñó como decana de la Facultad de Ciencias de la Educación y Humanidades de la Universidad Católica Sede Sapiense durante 8 largos años. Bienvenida, Giuliana. Muchas gracias. El padre Juan Antonio Nureña es sacerdote y doctor en teología por la Pontificia Universidad Lateranense de Roma. Ha impartido diversas cátedras sobre antropología religiosa, los orígenes de la pretensión cristiana y por qué la Iglesia. Entre otros, además tiene a su cargo el seminario sobre Caritas in Veritate de la Maestría en Doctrina Social de la Iglesia de la Escuela de Posgrado de la Universidad Católica Sede Sapiense. Ha escrito artículos sobre doctrina social de la Iglesia y sobre el pensamiento del Papa Francisco, además de la visión del hombre en la filosofía de Aristóteles y Edith Stein. Muchas gracias, padre, por asistir hoy día. Gracias. Ricarte Cortés es médico general por la Universidad Peruana Cayetano Heredia. Luego, su interés por entender la profundidad humana lo llevó a formarse como terapeuta familiar, vocación que ejerce con pasión hasta el día de hoy. Esa faceta lo ha llevado a ser conciliador extrajudicial. Ha capacitado a personal de defensorías del niño y el adolescente. Asimismo, ha sido co-conductor de programas de radio y televisión en importantes medios como RPP y programas como Era Tabú, de Fernando Maestre, Confidencias, Consultorio Libre, Siempre en Casa, que lo han convertido en un profesional frente a las cámaras y los micrófonos. Sus intereses especulativos lo llevaron a investigar sobre violencia familiar, de género, mediación y epistemología sistémica. En la actualidad se forma en temas sobre logoterapia. Bienvenido, Ricarte, a nuestra casa. Muchas gracias a ustedes. Finalmente, Pedro Sabroso, educador y filósofo, ha impartido clases en la Pontificia Universidad Católica Argentina, en las cátedras de Ética y Antropología de la Facultad de Psicología y en la carrera de Psicopedagogía por 10 años. Además, ha sido presidente de la Asociación Civil Persona y Cultura, institución que trabaja por el desarrollo y promoción del ser humano y la familia. Ha sido invitado a disertar sobre valores y formación de jóvenes en la Feria Internacional del Libro en Buenos Aires. Director de revistas en la temática de desarrollo personal y asesoría y de un proyecto de formación integral de jóvenes de varios países de Latinoamérica, poniéndose el énfasis en el área intelectual, del carácter y la personalidad. Tiene amplia experiencia en conferencias y asesoría familiar en diversas instituciones y es autor del libro La familia y la televisión. Muchas gracias, Pedro, por estar aquí también. Muy bien. Vamos ya a meternos en el asunto y queremos empezar entonces por preguntarle a usted, Giuliana, ¿qué te ha parecido el video que acabamos de ver? ¿Qué impresiones te ha dejado? Me ha hecho pensar en el viaje que hago todos los días de San Isidro a Los Olivos y que me obliga a preguntarme
¿por qué llegamos a este punto? O lo que pienso cuando entrando en el salón veo los alumnos que en cambio que llegar, como llego yo, tensos a lo que nos convoca, con deseo de saludarse, de encontrarse, etc., están todos, como sabemos perfectamente, hundidos en sus celulares, etc. La pregunta inevitable, más allá de lo que sabemos contestar, la pregunta real que cada uno de nosotros se hace, creo, yo por lo menos, es, ¿pero por qué? ¿Por qué llegamos a esto? ¿Por qué? Y pienso cómo nació la ciudad, como cuando se estudia historia medieval, el lema que se nos enseñó es: el aire de la ciudad nos vuelve libres. Y yo, como digo, pensando en mi recorrido diario, pienso en cambio, como se vio también en el video, en una terrible esclavitud que nos vuelve horribles, agresivo, todo lo que sabemos y que es inútil repetir. Creo que para no dejarse totalmente homologar y reducir detrás de los barrotes, como se vio y como decía Van Gogh cuando hablaba de su condición al hermano, hay que dejar que la pregunta sobre quién es el hombre, quién somos, qué soy yo realmente, no termine de herirnos, de molestarnos y por lo tanto de ponernos en movimiento. Creo que si no queremos morir, tenemos que estar despiertos en movimiento, planteándonos nuevamente por lo menos la pregunta. El aire de la ciudad, decía Contini, citando un poco la experiencia del hombre medieval, nos hace libres, Padre Juan, nos hace libres, ya este aire moderno, contemporáneo. Bueno, a mí también me llamaba la atención este video porque como sacerdote he podido experimentar también en los jóvenes de la parroquia, también en la universidad, aquí se sapiencia esta realidad, ¿no? Cuando uno llega a las aulas, ¿no? Y ve también a los alumnos distraídos, es el aire de la ciudad también que se ve afuera, ¿no? Me impresionó un poco esta parte de ver a los jóvenes que estaban en el video caminando uno detrás de otro sin darse cuenta quién está delante, ¿no? No hay esa trascendencia hacia preguntarse en la pregunta del hombre quién está delante de mí, de dónde vengo, a dónde voy, ¿no? Son esas preguntas, simplemente ensimismados, ¿no? Incluso en el selfie, ¿no? Esto que se ve mucho en las calles, ¿no? En la ciudad, ¿no? Ese sentido de aparente sentirse el divo, ¿no? El divino, el que yo soy más importante y yo tengo que salir bien en esta foto, en esta toma, ¿no? Y impresionaba también ver a esta joven que salía de la cámara y se le veía triste, ¿no? O sea, es como una especie de cubrirse esa tristeza, ¿no? A mí me hacía recordar lo que San Agustín decía, ¿no? Que la felicidad del hombre solo está en Dios. Y allí está justamente esa búsqueda de la felicidad, ¿no? El fin último del hombre es la felicidad, decía también Aristóteles y Santo Tomás de Aquino. Entonces esa felicidad no lo van a encontrar en el aire de la ciudad donde uno busca de repente sobresalir y se ve esa indiferencia entre el otro, uno quiere sobresalir sobre el otro. En realidad la felicidad está en Dios, ¿no? Eso lo decía también San Agustín, ¿no? Solo la felicidad del hombre y su fin último es solo Dios, ¿no? Y entonces faltaría esa verdadera búsqueda de ir más allá del aire de la ciudad, ir más allá hacia la otra ciudad, a la ciudad de Dios, decía también San Agustín, ¿no? A la Civitas Dei, ir hacia la otra parte, ¿no? A la trascendencia, a la búsqueda divina, a la búsqueda de Dios, ¿no? Me recuerda mucho también la Gaudium et Spes, ¿no? Número 22, muy bonito, que dice que solo Dios, que se ha hecho hombre, Jesucristo, puede hablarle al hombre, su verdadera humanidad, ¿no? Le puede decir su verdadera humanidad, porque Él se ha hecho hombre, se ha encarnado. Entonces, esto es lo que creo que falta también al joven, al hombre de hoy, hablarle de esa trascendencia, ¿no? De Dios, ¿no? Que está también en su corazón, lo busca, lo anhela, busca la felicidad, pero no encuentra un horizonte. Entonces, hace falta también otros que les puedan guiar, que les puedan orientar, ¿no?
Y si la felicidad no está en Dios, ¿en dónde está? La escena final del video termina con todos cayéndose. ¿A dónde crees tú, Recarte, que el hombre cae cuando olvida estos principios? Bueno, si hablamos de, digamos, hace un rato se mencionó la palabra muerte, yo creo que no habría que esperarla, ocurre desde el momento que, o sea, lo que estamos viendo ahí son un montón de muertos. Sin embargo, o sea, yo la verdad no sé si es una mirada porque soy terapeuta o porque tengo fe, pero la verdad que yo lo que veo, y si me preguntas por el video, no solamente es un montón de oscuro, veo un niño y me interesaría saber si él está perdido o quién está perdido ahí en realidad, porque preguntan si alguien está perdido, y yo veo ese niño, si él se va a caer a ese abismo, y si hay otros niños así, con cuál de todos esos personajes me identifico, y más bien dejo de ser desesperanzador, honestamente, y probablemente sea mi inclinación por la búsqueda terapéutica y lo que ansío cuando tengo mis pacientes frente a mí, lo veo tan fácil, o sea, en el sentido de que lo que le falta es color a ese video. Lo que le falta es que el color del niño o el color del animalito que está tratando de ser cariñoso, de pronto se comienza a compartir y se comienza a acceder a él. Y la verdad me resisto a creer que todos nos estamos yendo hacia ese abismo. Porque felizmente no lo he visto al niño caer por ahí. Debe estar todavía tratando y luchando por querer que también tengan color a los que estamos viendo. Y yo creo que ese esfuerzo por querer que ellos tengan vida es lo que le da más color a él. O sea, probablemente ese niño y ese perrito que por ahí en un momento se pone amarillo como que en el basurero, te da esperanza, porque digo, o sea, parece que en algún momento ellos los van a tocar y los demás van a hacerse de más color. Y a la vez creo que se les ve con más color al niño y al perrito. A mí lo que me importa mirar, por ejemplo, es, oye, o sea, yo dónde estoy aquí, si quiero brillar, pues entonces voy a tener que moverte. Y si veo muertos, lo que yo quiero es entregarle vidas, quiero entregarle color. Digo, me puedo quedar en solamente mirar la escena final mirando a la gente caer, o me puedo quedar con lo que a mí más me impacta, que hay un niñito que yo no sé quién está perdido ahí, pero lo que él está buscando es respuesta, compartiendo color y que brilla mucho más que todos los que están oscuros en este video. Y la verdad yo me quedo más con el niño y que me invita a querer ser como él y que me resigno a ser de los que estamos yendo rumbo al abismo. Y finalmente también, y aquí incorporo algo que lo dejo también como cuestionamiento, estamos haciendo uso de la tecnología en estos momentos. Y yo no me siento esclavo, ni me siento preso, lo que no quiere decir que no lo esté, pero creo que no, y creo que también podemos usarla, y en todo caso si soy esclavo es por decisión, o es porque me han esclavizado, o es porque si me han esclavizado entonces yo no soy responsable de mi esclavitud, y creo que en este caso sí hay una decisión, y esa decisión en todo caso habría que repreguntarse por qué estamos en esta, y por qué no estamos como el niño todos tratando de compartir color, ¿no? Y honestamente yo me quedo más hasta ahora con el color que con el blanco y negro del video que hemos visto, ¿no? El niño es el que se plantea, Pedro, quizás la pregunta que Moby pone repetitivamente, ¿no? Porque es solamente un estribillo la canción que la compone Moby, ¿estás perdido en el mundo como yo? Que creo que es la pregunta que se plantea el niño, que es la pregunta que se plantea el hombre adulto también ahora, o el que se puede plantear también los estudiantes. ¿Tú qué lectura le das tú a este video? Exagera la soledad del ser humano, ¿no? O sea, los medios los celulares, la tecnología, es un elemento que ha descubierto el ser humano en estos últimos 15 años para potenciar su soledad, digamos, ¿no? O sea, no es que el celular lo hace estar solo, él ya está solo, y el celular es un medio para mostrar esa soledad. Muestra el video también que el ser humano está cada vez más fuera de sí. O sea, ha salido de sí y se preocupa por la exterioridad, pero tiene esa incapacidad de estar dentro de sí. O sea, dentro de sí quiere decir la capacidad de darse cuenta del otro, de sentir como el otro, de entender la situación, de comprender la realidad, de actuar conforme a ella. El que no comprende la realidad no puede sentir la realidad, y el que no siente la realidad no puede actuar conforme a ella, ¿no? O sea, el que no quiere a su hijo y no ve que está llorando, no puede actuar conforme, o sea, no le va a dar alimento porque no comprende esa situación. Entonces, el video lo que está mostrando, y es un mal del hombre moderno, eso es incapacidad de verse a sí mismo y de comprender los hechos reales, la realidad real. Tú hablabas del último pasaje del video,
donde los chicos van cayendo, los seres humanos van cayendo, ¿no? Es una muestra, y tú preguntabas, ¿a dónde van? Esa es una muestra real de que van al abismo, o sea, de que se está destruyendo. Y el aire de la ciudad no parece que nos hace libres, ¿no? Sino más bien nos lleva a la soledad. Y esa soledad es la muerte. Ya Nietzsche hablaba de eso, ¿no? Nietzsche hablaba del sinsentido de la vida, del sinsentido de la realidad. Y mucho está en la incapacidad, o sea, nos hemos acostumbrado a vivir fuera de nosotros. La filosofía, cuando corta con la realidad, es donde empieza, digamos, esa soledad del ser humano, ¿no? Porque la realidad es la que le dice. O sea, la realidad te habla. La realidad tiene riqueza, tiene valor. La realidad son los hechos, son las situaciones. Y el ser humano lo aprende, lo conoce y responde a eso. Pero cuando corta con eso que lo nutre, ¿a qué responde? Si la realidad es lo que tiene el valor, es donde encuentras tú la vida, la belleza, el bien, la verdad, la bondad. Si eso no te alimenta, ¿a qué responde? O sea, un momento en la historia sí se dio un corte, ¿no? El padre bien dijo, el racionalismo. O sea, cuando el ser humano invierte la ecuación, siglo XVII, ¿no? Pienso luego existo, cuando la razón toma el lugar de la inteligencia, digamos, ¿no? Porque el ser humano es un ser inteligente, cuando esa razón toma el lugar de la inteligencia y corta con la realidad, empieza la soledad del ser humano, ¿no? El tiempo es corto en televisión, así que vamos a dar paso a un pequeño receso. No nos dejen, por favor, volvemos enseguida en un minuto. Desde el final de la Edad Media se inició un largo proceso de veneración del hombre, un proceso que se fue deformando a gusto de los intereses de las más variadas y contradictorias ideologías. Tanto en el ambiente cultural, económico y político, la idea del hombre se fue poco a poco alterando, a tal extremo que abandonando la enseñanza racional y cristiana sobre la naturaleza humana, la persona pasó de ser alguien a ser algo. Este proceso deshumanizador alcanzó su máxima expresión cuando frente a nuestros ojos se impuso una dictadura tan invisible como supuestamente invencible. Nos referimos al relativismo. Este se ha convertido en el mal de nuestro tiempo, deformando todo a su paso. Niega que exista una verdad absoluta, porque asume que cada uno tiene su verdad. Pero al negar la verdad absoluta, sin darse cuenta, se niega a sí misma, pues también negaría lo que está afirmando. Como las bromas de un payaso que nos produce risotadas, el relativismo es carcajeo para la razón. Sin embargo, para sorpresa de muchos, lejos de ser rechazada, esta actitud conquista cada vez más mentes obtusas, ganando seguidores por millares como si se tratara de un equipo de fútbol exitoso. Pero esto es solo la punta del iceberg. Hemos de añadir que el relativismo también ha conquistado el corazón de las personas, ya que a consecuencia de este error, el amor corre un grave peligro. Sobre esto último, el Papa Benedicto XVI afirmaba agudamente en Caritas in Veritate, que un amor relativizado, es decir, un amor sin verdad, se convierte en puro sentimentalismo. Se convierte en un amor que podríamos comparar a un barco sin timón, abandonado a merced de las olas de una tormenta. Pero ahora pasemos de la verdad y el amor a la vida social, pues el relativismo también ha deformado el sentido de la vida económica y ha introducido como nuevos ideales el afán del lucro, el consumismo y el bienestar a cualquier precio. De ser una economía que debería estar fundada en la fraternidad, la justicia y en la calidad de las relaciones humanamente comerciales, el relativismo la ha convertido en el arte de hacerse ricos, en una crematística antinatural, como distinguiría Aristóteles. También la política y el derecho han sido deformados por el relativismo, ya que vivimos momentos de terror cada vez que dicha política, amparada en una dictadura de las mayorías, impone nuevas leyes a favor de la destrucción de la vida humana y la familia, teniendo como único argumento la mayoría de votos.
Bien, llegados a este punto, podemos asegurar que muerta la verdad, se deforma todo. La antropología, el amor, la economía, la política y el derecho. Todo se deforma. Y como consecuencia inmediata de esto, el sentido de la vida queda extraviado en miles de afirmaciones, en donde, como dice el tango Cambalache, todo es igual, nada es mejor, lo mismo un burro que un gran profesor. No obstante, así como la luz se abre paso al final de la noche, Viktor Frankl nos ayuda a abrirnos paso cuando nos recuerda que a un hombre le podrán robar todo, menos una cosa, la capacidad de elegir su propio camino. Ante esto, preguntamos a nuestros invitados, ¿qué otros males de nuestro tiempo están deformando el sentido de la vida humana? ¿Cuáles son las consecuencias de una vida sin sentido? ¿De una vida improvisada? Y finalmente, ¿de qué manera podemos recuperar el sentido de una vida que corresponda verdaderamente a nuestra naturaleza humana? Seguramente en esta tarde nuestros invitados tienen la respuesta. Muchas gracias, Ingrid. Juliana, muerta la verdad se deforma todo, pero antes de meternos a ese todo que es la vida social del hombre, queremos preguntarte algo muy importante. Y también porque esto ayuda también a entender qué es Selva Oscura. ¿Qué es Selva Oscura para Dante? ¿Qué es Selva Oscura para Dante? Porque él inicia la obra más importante, creo, de la historia occidental, la Divina Comedia. Él dice que en medio de una selva oscura. ¿Qué es una selva oscura para Dante? ¿Vive el hombre moderno el mismo dramatismo que ha vivido Dante en el humanismo? La selva oscura es la gran metáfora de Dante y cada uno ponga lo que quiera. Es el extraviarse como creo que pase en la vida de cada uno de nosotros. De hecho, los alumnos se identifican inmediatamente con esto. Para él era haber sido desterrado injustamente de Florencia, había muerto Beatriz, en fin, las cosas no le iban muy bien y se habrá preguntado, ¿pero por qué? Qué injusto es. Es interesante, y yo creo que así reitera esto lo que dije antes, que Dante justamente en ese primer canto que empieza diciendo que a los 30 años se había perdido en una selva oscura, dice el tercer verso, porque la recta vía había perdido. Entonces, y poco después ve la sombra de Virgilio y le grita, ayúdame, seas quien seas. Virgilio se hace conocer y él le sigue y le dice, camina delante de mí y yo te sigo. Entonces aquí hay dos aspectos, Dante sintético como nadie, que me parecen extraordinarios. Uno, Dante ya en los primeros 3 versos de su obra reconoce que la recta vía existe y que él la había perdida, ¿no? Que estamos en un gran caos. Y segundo, apenas ve la sombra de una presencia, pide ayúdame. Añado solo esto, yo pienso que respecto a todo lo que estamos diciendo, el análisis más profético y genial lo hizo Pasolini, cuando, el gran amigo Pasolini, cuando habló de homologación y dijo, todos iguales, todos con los mismos deseos, con la misma imagen de felicidad, tendiendo a lo mismo. ¿Qué ha pasado? Hay un poder que ha transformado incluso los deseos de nuestro corazón. Entonces, en este sentido, yo enfatizo la función del educador, profesor, padre, adulto, lo que sea, porque
digamos, lo que puede guiar la vida y hacer renacer el deseo del hombre hacia su destino, lo tiene inscrito en su naturaleza, pero pueden ya no reconocerlo. Entonces, el trabajo tremendo es el de ayudar cada uno a reconocer quién es y para qué está hecho. Y en este sentido, termino, también a este propósito Pasolini es grande, porque en un momento en que en Italia se descubrió que las bombas en la estación de Bolonia en el 70 la había puesto los jóvenes los jóvenes de derecha, toda la izquierda se alegró y hizo digamos, tremenda alegría. Felicitaciones a sí mismo. Y Pasolini, desde su postura de izquierda, dice, pero ¿de qué se alegran? Quizás todos esos jóvenes que llegaron a poner la bomba, para todos esos jóvenes la vida habría sido distinta con un encuentro. Y dice, desafiando a sus colegas, sus amigos, ustedes le hablaron, ustedes los encontraron, perdieron su tiempo para estar con ellos. Quizás habría sido suficiente un encuentro para que su vida fuera distinta. Esto yo lo usé los años del decanato como un lema porque creo que es realmente así. Y en la UCS creo que con todos los límites que tenemos y que se ve, esto también se puede documentar. Para muchos, un encuentro así ha permitido que la vida fuera distinta. Y la ausencia de ese encuentro, padre, con alguien que me transforma la vida o que me ayuda a que la vida cambie, esa autoridad, ese referente, aquel que nos hace crecer, puede ser la causa de que las personas ahora no le encuentren un sentido a la vida. O sea, la ausencia de alguien que me ayuda a crecer, ¿sería entonces la causa por la que ahora no encontramos el sentido para las cosas? Sí, a mí me hacía recordar esta expresión, ¿no? Que el hombre moderno ha perdido su libertad, ¿no? Cae en la pérdida de la libertad, porque me recuerda a Cristo que ha venido a liberarnos, ¿no? Del pecado, ¿no? De la muerte y también de la tristeza, de la soledad, porque el hombre caminaba en la oscuridad, ¿no? Y Cristo es la luz. Entonces, ese encuentro me recuerda también al pasaje de Juan, ¿no? De Cristo con los apóstoles, el primer encuentro, ¿no? Que no hace más que simplemente estar con ellos, vengan y verán. Y fueron, se quedaron con él, y al día siguiente, totalmente distintos, alegres, felices, han encontrado lo que buscaban. Entonces yo creo que alguien que despierte, tiene que haber alguien que despierte al otro esa inquietud de búsqueda de la verdad, ¿no? No hay alguien que motive al otro a despertar, pero yo creo que la esperanza está en los docentes, ¿no? Quienes han encontrado a Cristo en un encuentro personal, porque no puede ser el cristianismo, por ejemplo, una teoría o simplemente un axioma, ¿no? Crees en Cristo y se acabó, ¿no? Como el credo, creo en Dios Padre Todopoderoso. Tiene que ser un encuentro. Eso lo decía también Papa Benedicto, ¿no? En su primera encíclica, Dios es amor, ¿no? Que el cristianismo no es solamente un dogma o un axioma, es un encuentro. Entonces, Recarte, Juliana decía de que el relativismo no hay forma de que conquiste el corazón del hombre. Ya, es probable que esto sea cierto. Profundamente hablando, esto no es verdad, pero en la práctica, decía Ingrid, que más bien el relativismo, bueno, si no ha conquistado el corazón de las personas, vaya que ha ganado un montón de seguidores como si fuera un equipo de fútbol, creo que decía Ingrid, ¿no? Porque verdaderamente ahora lo que queremos es que nadie tenga la verdad y que cada uno tenga su propia verdad, y esto ha deformado todo. ¿Cómo lo ves tú en la vida de tus pacientes, en la vida de las personas con las que te has, o en general, en cualquier aspecto de la vida? ¿Piensas que el relativismo está minando toda la realidad por completo? Bueno, si yo te puedo decir que efectivamente los grandes males que todo el mundo sabe, lo sabe cada uno, justamente es esta soledad, este dolor que se experimenta solo
cuando te importa el otro, porque por otro lado, esto es la paradoja, creo, de esta situación. Solo me duele cuando me importas. Si no me duele, si no me importas, no me duele. Y si no me duele, entonces el problema es que ahí nomás pierdo sentido porque no me estás importando, porque la única ruta para llegar a mí mismo eres tú. Y entonces ahí entro en esta danza que me mata, porque como me duele, y ahí viene el tema de que como me duele no quiero entrar, renuncio a mi propio sentido. Y ese es para mí es el gran mal en el que estamos metidos todos. De hecho, tú hablas con cualquier jovencito hoy, y ustedes lo sabrán más que están directamente con ellos, cualquier cosa que te duela, no tienes que preguntar, eso es malo. Así, tú hablas con cualquier, ¿te duele? Es malo. Sí, yo creo que el gran problema de es esta pérdida de contacto, porque no te estoy proponiendo, ni me estoy proponiendo a mí mismo, esa realidad que es Cristo, por Dios. O sea, eso es lo que hemos renunciado, es a mostrar al Cristo que es, no al Cristo que el consumismo, ni que el relativismo, ni que todos los ismos que quiera ponerme nos han puesto, incluyendo las psicoterapias, incluyendo la medicina misma, incluyendo muchas cosas. Hemos renunciado al verdadero Cristo. Y eso se siente, porque el joven, el niño, rechaza la mentira. Porque me estás vendiendo algo falso, no me gusta, no me cuentes. Y claro, perdido también, busca. Y si tú en simultáneo aprovechas, porque hay fuerzas que yo creo, y creo que es evidente que existen, le invitan, ok, mira, te están ofreciendo esto falso, yo te ofrezco algo más rico. No te preocupes, acá está. Consume, haz lo que yo te voy a ofrecer. Y ahí tienes, ¿por qué tenemos violencia? ¿Por qué tenemos droga? Tú me preguntabas qué opciones hay, pues hay muchas, incluyendo la droga, incluyendo el sexo, incluyendo el éxito, el trabajo, la fama, todo eso que toda la vida ha habido. ¿Por qué? Porque es lo que compensa el engaño en el que yo paro viviendo, el desengaño que tú me estás proponiendo, tú. Y me encanta lo que dice Juliana, lo que dice también el padre, es esta propuesta, y es eso de las grandes males, creo yo, es que todo lo tendemos a masificar. Siempre hablamos de la gente, de los otros, del mundo, de la juventud, de la vejez. Habla de ti. Cuando yo me paro en una conferencia, el mundo habla, y le digo, le voy a pedir por favor, cuando hablemos de esto, no estés mirándole al costado. O sea, piensa que es para ti, no es para ella, para mí lo que estamos conversando, es para ti. Pregúntate tú, no me hables del resto, porque se pierde el sentido de todos, esta común unión de los propósitos de todos, cuando tú no tienes un propósito personal. La razón por la que como humanidad tenemos un propósito común que base a lo que nos llama es porque cada uno tiene un propósito. Y si cada uno renuncia a su propio propósito, no hay propósito. Pues. Ese es el tema. ¿Sabes qué? En el fondo, ¿sabes lo que creo? Es que en verdad creemos que nosotros estamos haciendo la pregunta. Responde a la pregunta que la vida te hace. Responde al llamado que te hace el dolor que tienes al frente. ¿Cómo hago para despertarte? Responde al sufrimiento que tú tienes en tu propio corazón. A eso hazle caso. Escucha lo que se te está preguntando y responde. Ese es, por ahí, digo, un camino mucho más, para mí, esperanzador que quererme seguir preguntando qué preguntar. Por Dios, si la pregunta está hecha, la pregunta está hecha, ya está hecha, responde. La pregunta responde. Ese es el tema. ¿Por qué crees, Pedro, que el hombre no quiere responder a las grandes preguntas que le llevarían a tener un sentido coherente con la vida? ¿Por qué no quiere responderla? Es evidente, las preguntas más importantes de la vida están planteadas hace siglos, ¿no? ¿Por qué por qué el hombre ahora, en términos individuales, por qué no me la pregunto? ¿Miedo a qué? ¿Por qué no se responde la pregunta? Miedo, lo que dijiste, o sea, las grandes preguntas de la existencia, digamos, requieren respuestas radicales, ¿no? Requieren respuestas radicales. Y esa radicalidad, la respuesta, es a la que el ser humano la rechaza en este tiempo, ¿no? O sea, es temor a la respuesta que se va a dar. Y por eso es que se sale de sí mismo, pues, para no tener que responderse a esas preguntas. No solamente no es que no quiere, no puede. No puede porque no conoce la respuesta. Mira, si bien hablamos de este tiempo, un mundo que propone una vida placentera, hedonista, fácil, rápida, la realidad es que es un mundo más doloroso que otros tiempos, ¿no? Hay mucho dolor, hay mucho sufrimiento, son tiempos crueles con el ser humano. Muchas veces el ser humano, la persona, está condenada
a una vida y no sabe cómo salir de ella. Sufre y no sabe por qué sufre. No tiene esperanzas en una sociedad que le propone todo, pero sabe que no va a llegar. O sea, es una sociedad dura, ¿no? Y responderse a esas preguntas requiere alguien que te oriente en esas respuestas. O sea, solo no las puedes encontrar. Y ahí vuelvo a lo que acaban de decir, ¿no? Cuando hablaba del Dante, necesitas a alguien también que guíe. Y una sociedad necesita formación. O sea, hay un impulso del ser humano natural hacia el sentido. Hay algo en tu interior que te lleva al sentido de las cosas. O sea, el ser humano tiene un impulso al ser, impulso a la belleza, impulso al bien, impulso a la verdad. Tiene inscrito en su naturaleza algo divino. Pero ese impulso que la naturaleza se le conoce en lo medieval como una voluntad sub natura, una voluntad natural, necesita una voluntad sub ratio, o sea, necesita ser formada por la razón. Entonces necesita orientación. Una pregunta que tú hacías es, ¿y cómo puedes salir de esto? Puedes salir de esto a través de una educación, pero no de planes educativos, sino de una educación integral del ser humano, de la belleza, del bien, de la bondad, de la verdad, o sea, de la ética, de la justicia, ¿no? Tiene que volver a esas cosas que parecen tan elementales, que el ser humano en un momento no las encontraba, porque claro, las separaron de la realidad. ¿Dónde las quiso encontrar? En los derechos, ¿no? En la Declaración Francesa de la Revolución. Claro, pero ¿dónde ancla eso? Entonces después un momento, hay derechos para uno, derechos para otro, este no tiene derecho, el no nacido no tiene el derecho, pero es un ser humano. Entonces si no anclas eso en la realidad, se vuelve injusto. Vamos a cerrar la tarde de hoy con una respuesta muy rapidísima de parte de todos ustedes. No sé quién quisiera empezar por responder a esta pregunta. ¿Cómo superar esto? ¿Cómo? Ricoeur, ¿no? Filósofo francés, en todo su estudio ético, ¿no? Hace un desarrollo de la ética y dice que el parámetro de verdad en la ética, ¿no? Después de toda una época post-kantiana donde ya no se puede conocer la verdad intelectualmente, la respuesta está en el testimonio. O sea, yo tengo que mostrar, ¿no? Lo que yo con mi vida puedo mostrar. Allí está el parámetro de verdad, ético, no intelectual, ético. Lo que yo vivo y lo que yo muestro. Bueno, lo que Ricoeur dice, filósofo cristiano, la Iglesia lo muestra siempre, lo decía siempre, ¿no? O sea, yo muestro lo que soy. Cuando Jesús predicaba, y lo traducen en el castellano, dice, hablaba con autoridad. Este sí hablaba con autoridad, ¿no? La Biblia griega, la palabra griega que utiliza por autoridad es exousia. Los latinos lo traducen como autoridad, ¿no? San Jerónimo. Pero los griegos, los evangelistas ponen una palabra que es exousia. Usía es sustancia. Entonces, lo que dice habla con autoridad es que de él sale algo, eso está diciendo. Ex, partícula, hacia afuera, ¿no? Claro, extra, en inglés exit, ¿no? Salida. Exousia, o sea, de su interior sale algo. Y eso llega, ¿no? Esa es la palabra que utilizan. Los latinos lo traducen como autoridad. Pero algo de tu interior tiene que salir para que el otro lo vea, lo viva, lo sienta, ¿no? Ese es como el parámetro de verdad. Por sus frutos los conoceréis, ¿no? ¿No? En la Deus Caritas Est de Papa Benedicto, en la primera encíclica, se habla también de ese agape, ¿no? De ese amor, ¿no? Y pienso que eso estaría más en el contexto de la mirada de Jesucristo, ¿no? Lo miró con amor, ¿no? Cuando levanta, por ejemplo, a Pedro, ¿no? De su negarlo, ¿no? Lo mira y le toca el corazón, ¿no? De tal manera que después se encuentra con él y le pregunta, ¿me amas más que estos? Y tú sabes que te quiero, ¿no? Creo que dejarnos tocar por su mirada, como San Pablo, ¿no? Camino a Damasco, persiguiendo a los cristianos, lo deja ciego, ¿no?
y lo cambia la vida, ¿no? Cuando comienza a darse cuenta que lo ha amado, a pesar de que era perseguidor de cristianos, a pesar de que había visto la muerte de Esteban, lo amó, ¿no? Y le tocó el corazón. Yo creo que dejarnos tocar por esa mirada, ¿no? Por esa mirada que se da en el otro, en la iglesia, en aquellos que actúan en su nombre, ¿no? En aquellos que se han dejado tocar. Y de estos anteriores, y así hasta hace 2000 años, ¿no? Cuando nos encontramos, se encontraron con Jesucristo, ¿no? Entonces dejarnos tocar por esa mirada, ¿no? Por ese agape, ¿no? Muy bien. ¿Algunas palabras finales ya? Solamente para decir que a lo próximo lo que tú me invitas a decir es que, y lo que pasa es que he leído toda la tarde, cree en ti. Y para mí, cree en ti, pues cree en mí, pues, para que así te reconozcas. Si crees en mí, vas a creer en ti. Ten el coraje de creer en mí, yo existo. Y existe algo más. Yo creo que la gran carencia que tenemos hoy es que no creemos. Cree en mí, cree en Él. Vas a ver que así crees en ti. Estoy totalmente de acuerdo con lo que decía del testimonio y me parece incluso comprensible que uno diga conmigo no te metas, no venga a hacerme prédicas, etc. Pero lo que no me puede impedir es tratar yo la realidad según la conciencia y el afecto que tengo. Entonces, todo el mundo trabaja de una forma dada, nada me impide a mí trabajar de forma distinta. Muy bien, muchas gracias a nuestros invitados del día de hoy. Nos ha servido mucho, va a ser muy enriquecedor para todos entender entonces de qué manera el relativismo pues ha ahogado, o no ahogado, pero sí ha como que distraído, ¿no?, estos sentimientos tan altos que tenemos y que realmente nos llevan a entender el significado de la realidad, porque el hombre tiene necesidad de significados, ¿no? Y cuando no los encuentra es cuando sucede todas estas cosas que hemos criticado. Que es necesario un testigo, ¿no? Esa autoridad no debe ser solo autoridad, sino también ser un testigo, ¿no? Que dé de por sí, con amor, etcétera, y que apueste verdaderamente por el otro, ¿no? Que apueste y que crea y que dé la vida incluso por otro, porque esta es la lógica cristiana más exacta y más poderosa, ¿no? La capacidad no solo de hablar, sino también incluso de dar la vida por el otro. Muy buenas tardes otra vez y gracias por seguir con nosotros en su programa Selva Oscura. Lamentablemente el tiempo nos ha ganado, así que antes de despedirnos, Ingrid tiene algo que decirles. Así es, Giancarlo, queremos agradecer a nuestros invitados y decirles a nuestros espectadores que no se pierdan el próximo programa donde conversaremos acerca de la naturaleza y la misión de la universidad. Entonces ahora tienen una razón más para conectarse a la red y seguirnos en este fascinante universo de Selva Oscura. No se lo pueden perder.